Señor y continuamos disfrutando de este tiempo y ya con nosotros lo recibimos con un fuerte aplauso también al buen amigo el pastor Alex Morales, que ya está con nosotros hablando de Pastores Sin Filtro. Ay, Pastores Sin Hermano Filtro. mío, Pastor Jesús, bendiciones. que la paz de Dios sea contigo. Buenos días. Bendiciones, bendiciones. Buenos días. Contento de poder compartir el día de hoy, de poder tener este tiempito para hablar. Estamos bien contentos. Hoy tengo un tema para discutir contigo. Muy bien. En Pastores Sin Filtro, así que me gusta Pastores Sin Filtro porque aquí nos gusta tocar los temas como son. Oye, sin tapar mucho, sin disimular mucho y hablar claro y hablar de frente. Así es. Hoy vamos a hablar de la importancia de la importancia. Anda, la importancia de la importancia. La importancia de la importancia. Muy bien. Y es bien interesante porque ¿qué hacemos nosotros como pastores, como líderes, cuando llega alguien a la iglesia y tú lo ves de una manera exagerada, enfocado en su propia importancia? ¿Qué hacemos? Yeah. ¿Qué hacemos cuando alguien tú lo ves que uno ve la gente y uno ve los enfoques de la gente, las inclinaciones de las personas, y cuando tú ves que alguien que tiene esa necesidad, ¿verdad?, de importancia que se sale de los parámetros normales? Eso es lo que queremos explorar el día de hoy. Y me es bien interesante porque una de las cosas que estudiamos, la psicología trabaja un poquito con las necesidades humanas. Y esas necesidades que son comunes en todo el mundo. O sea, tú puedes viajar el mundo completo y tú vas a ver unas ciertas necesidades que son reales, que están ahí, que prácticamente Papá Dios las creó y las puso en nosotros. Hay un libro que estudié en la universidad con Candelaria, con el profesor Pastor Candelaria, claro. En el Seminario Teológico de Puerto Rico. Así es. Creo que fue la clase de introducción al pastorado. Y una clase bien interesante, y ese libro particular se llamaba Tres Pasiones del Alma. Tres Pasiones del Alma. Y ese libro habla de esta realidad y te hace la referencia de la psicología y te une las dos, te hace la Biblia, te hace una buena unión. Es un buen libro de referencia para poder estudiar esto. Y él habla del problema que nace en el corazón cuando nosotros no estamos pendientes a este issue de importancia. Y cuando, ejemplo, como pastores, incluso como era introducción al pastorado, una de las cosas que decía es cuando tú vas al pastorado buscando saciar esa necesidad de importancia en tu vida. Así que es bien interesante porque cuando nosotros, ejemplo, cuando nosotros no crecemos en un hogar donde recibimos un buen halago, donde recibimos un buen reconocimiento, pues, oye, nos desarrollamos con estos vacíos y queremos saciarlos de alguna manera u otra. No todo el mundo tiene la misma necesidad particular, ejemplo de importancia. Hay otras personas que tienen otras necesidades más marcadas, pero hay personas que sí, que tienen esta necesidad bien marcada. Y es bien importante nosotros saber cómo yo trabajo con esta persona, número uno, entendiendo que esto es una necesidad natural, que hay una necesidad, hay un aspecto natural ahí. Dependiendo cómo se trabaje y dependiendo también cómo la persona haya crecido. Así que esa es la parte que queremos hablar el día de hoy. Uh-huh. Y hay unos consejos, hay unos ricos que quiero compartir, hay unos versículos que quiero que vean cómo Dios le da importancia a la importancia. Porque esto para Dios no es nuevo, para Dios esto no es sorpresa, a Dios nada lo saca de Dios no le crea sorpresa nada de esto, Dios sabe. Y Dios cuida de nosotros en todas las áreas. Y esa es la realidad de nuestro Dios. Entonces, pero es interesante porque ¿de qué trata la necesidad de importancia? ¿Verdad? Trata de que nosotros debemos deseamos sentirnos importantes, especiales y únicos. Hay una realidad que nosotros queremos sentirnos igual que todo el mundo, ¿verdad? Que todos somos iguales, pero por otro lado existe una necesidad de nosotros querernos sentirnos especial, sentirnos únicos. Y definitivamente Dios nos ha hecho únicos en tantos sentidos. En tantos sentidos, tanto así que nuestra huella digital no se repite. Así Nadie mismo tiene mi misma huella digital. Así mismo. Entonces, pero para nosotros podernos sentirnos únicos y diferentes, se trabaja de distintas maneras y la Biblia particular enseña unas ciertas maneras para tú alcanzar la importancia. Y es bien importante nosotros hacer esa distinción de que en el reino funciona de una manera distinta.
El único problema que existe con relación al sentido de importancia es que cuando nosotros nos enfocamos en el sentido de importancia, nos enfocamos en nosotros mismos. Y ese es el único problema, y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque cuando yo estoy pendiente a mi propia importancia, si no lo hago de manera exagerada, tiendo a olvidarme de las personas que están a mi alrededor y tiendo también a abandonar las necesidades de las personas que están a mi alrededor, porque lo más importante soy yo. Tenemos que tener cuidado con esto, Sofía, de el más fuerte es el que gana, porque prácticamente podemos llegar a eso. Entonces, sí mire, si nosotros tenemos personas, cuando yo llego a la iglesia aproximadamente a los 15 años, me crió una experiencia católica no practicante por muchos años. Entonces mi señora madre se divorcia y ya ahí pues entonces tuvo problemas en la iglesia católica por cuestión de su divorcio. Entonces mi señora madre busca una iglesia evangélica, pero en todo esto yo estoy creciendo en la Academia Menonita, una escuela cristiana espectacular donde estoy recibiendo palabras, estoy creciendo, ¿verdad? En este ambiente donde estoy siendo totalmente edificado y con clases de Biblia, de verdad que fue una bendición. Y en ese sentido, pues la parte importante es que cuando nosotros vamos creciendo hay unos ciertos vacíos que se quedan y cuando yo llego a la iglesia tengo estos vacíos y son vacíos bien reales. Y no solamente son los vacíos, son la manera en que nosotros resolvemos esos vacíos o esos problemas que nosotros cargamos. Y en ese aspecto nosotros vamos a recibir personas en la iglesia que tienen unos ciertos vacíos, ejemplo como el de importancia, como el de elogio. Nos dice, mira, nosotros en nuestra casa no se practicaba elogio, no se practicaba. Es bien funny. Yo tengo dos historias. Yo me recuerdo una vez cuando mi hermano se convierte en supervisor de área en una de las áreas del Condado Plaza. El elogio que recibe de parte, ¿verdad? Del núcleo familiar de nosotros, wow, ¿de qué te hicieron supervisor? De mantenimiento, de mantenimiento. Era como un elogio, pero en forma de burla, De como burla, de también, broma. sí, como también era como que un menosprecio a la labor de mantenimiento. No era el área de mantenimiento, pero aunque hubiese sido área de mantenimiento, hubiera sido algo glorioso para nosotros como familia y como para mi hermano el poder lograr eso. Pero lo que les quiero decir es que hay familias que culturalmente no saben elogiar, no están acostumbradas al elogio. Y al revés, lo que hacen es como que todo lo contrario, no con un mal deseo, pero esa es la manera y la costumbre. Miren, nosotros a veces en la iglesia podemos practicar esto. En vez de elogiar, lo que hacemos es hundir. Vemos a Pastor Jesús predicando y, ahora Pastor Jesús predica. Entonces, en vez de hacerle un elogio, hablarle de lo bien que hizo, lo que nos gustó, lo que hacemos es como que lo hundimos. No, ahora él se cree el más que tú sabes. Y en ese aspecto es bien importante nosotros poder entender la importancia del elogio. Yo les voy a explicar ahorita dos balances que podemos hacer con relación al elogio, pero la importancia del elogio. Pero es bien interesante porque yo sí tenía unos vacíos que para mí no eran visibles, no eran reales. Pero yo puedo ver que otras personas sí lo podían ver y sí lo podían entender, a pesar de que no supieron necesariamente atenderlo en mi vida. ¿Cuáles son los riesgos? Hace poco yo escuché una persona hablando desde el frente y es bien interesante y lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, pero con una manera de autoevaluarnos. Entiendo que era como un tipo de evangelista, joven. Y él decía, hizo un comentario y lo comparto para que lo podamos evaluar y ver qué podemos aprender de eso. Él decía, no, porque cuando yo empecé en la iglesia, yo empecé en la puerta, Y miren dónde estoy ahora. Entonces, es un comentario interesante, pero hasta cierto punto hay que tener cuidado porque lo que tiende a expresar es como si nosotros fuésemos la iglesia un lugar de empresarial donde nosotros vamos creciendo por posiciones y creciendo por lugares. Piramidal. Imagínate, piramidal. ¿Sabes? Sí, hay que tener cuidado porque definitivamente la iglesia no es esto. Entonces, la iglesia el reino trabaja bien distinto, bien distinto. Me acuerda a la experiencia de aquellos discípulos de Jesús que de momento su mamá se acerca a Jesús. ¿Te acuerdas de esa historia? Claro. Y le dice, oye, Señor Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal si tú pones a mis nenes a la derecha y a la izquierda? Y Jesús, es bien bonito Jesús porque Jesús dice,
Jesús se enfoca rápidamente al proceso y al servicio y a la tarea. Ellos pueden probar de lo que yo voy a probar. Sí, ellos van a probar y Jesús, de verdad que sí, van a probar. Pero de todas maneras es bien interesante porque Jesús dice, revela el secreto del reino. Esto no es dado por mí, esto es dado por el Padre. Esto no es algo que tú alcanzas, que tú negocias, esto no es algo que tú, por tu sabiduría, por tu maña, vas a venir a crecer, a alcanzar. Pero definitivamente había un sentido de importancia, ¿verdad? Donde si yo estoy aquí, logro algo, me siento de una cierta manera, me siento mejor. Y no me falta, cuando yo escuchaba a aquella persona hablando, hablaba de eso, yo decía, veo el sentido de importancia, su necesidad de importancia, la estoy viendo. Es bien bonita porque no es mala, no es nada malo, pero hay que tener cuidado porque entonces enviamos un mensaje equivocado al resto de la iglesia, donde cositas como, si tú estás en una posición, tú eres más importante que otro. Eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando miren la iglesia, todo el mundo es importante. Nosotros somos un cuerpo. Y en ese aspecto tenemos que tener cuidado de cómo nosotros transmitimos estas cosas. Miren, riesgos particulares. Les voy a compartir 4 riesgos rapidito. Y uno de ellos es el siguiente. Enfoque en sí mismo desbalanceado. Descuidando la importancia del hermano. Eso lo mencioné al principio. Y ese es un riesgo. Cuando yo me enfoco demasiado en lo que yo quiero, Pastor Jesús se tiene que acomodar a mi agenda, Pastor Jesús tiene que hacer lo que yo diga, porque mi agenda es más importante que la de él. Eso hay que tener cuidado. Mis planes, mis ideas son más importantes. Todos somos importantes y ese tipo de cosas se negocian en el camino porque, oye, como todo el mundo es importante, le damos la misma importancia a todo el mundo. O se supone que sea así. Y eso es lo que queremos obviamente promover en ese sentido. Siempre hay una jerarquía, siempre hay personas que toman decisiones, siempre hay unas personas que tienen unas responsabilidades mayores y esa parte está brutal, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo una responsabilidad particular o una función. Una de las cosas que yo he hecho es que hablo mucho de la función. En vez de enfocarme en posición, hablo más de la función pastoral, la función del evangelista, la función de aquel que recibe en la puerta. Y de esa manera, pues a lo mejor le quito un poquito, ¿verdad? A este enfoque de lo que son de las posiciones o prácticamente las posiciones. Un ambiente de competencia. Hay que tener cuidado con este ambiente de competencia, ¿ok? Donde de momento quién habla mejor que quién hace aquello mejor, quién sirve más, quién es más puntual. Y de momento se desata este sentido de competencia. Esto ocurre en cualquier organización. En cualquiera, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. En la escuela ocurre cuántos pelean para ser el primero en la clase y por un punto, tú los ves a veces se dan de codo porque por un punto tú puedes salir mejor en la universidad, hasta por eso. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque siempre cuando trabajamos en el reino, oye, estamos en una posición de servir y de trabajar juntos como familia, que somos, familia de fe que somos. La número 3, una exagerada valorización de las posiciones de la organización y no en el servicio. Ahí resumo lo de la posición. La otra, algunos son más importantes que otros. Prácticamente he tocado esos puntos ya, pero ese es bien importante, tú sabes, donde de momento un sentido mayor honra a otros, no bíblica. ¿Está bien? Pues la Biblia habla de honra, pero entonces podemos entrarle una honra mayor a otros que no es bíblico. ¿Ok? Y en ese sentido tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Recomendaciones. Y antes de las recomendaciones, mira, hay varios versículos. Colosenses 3, del 23 al 24. Miren qué bonito. Dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Lealtad y bondad. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás, miren si esto es importancia o no. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Miren, eso es importancia. Dios desea Qué lindo. que nosotros tengamos buena reputación, que nosotros tengamos favor delante de Él primero. Después de Él, de la gente, no le molesta que nosotros nos vaya bien frente a la gente. Pero ¿cómo lo logramos? Aquí te lo dice.
Aquí te dice que no es por las cosas que tú puedas empujar con tu sabiduría, que tú puedas. Dice, oye, con la lealtad y la bondad. La lealtad y la bondad son aquellas cosas que te van a dar a ti una buena reputación, que te van a dar a ti una buen favor delante de Dios y los hombres. Así que ahí tenemos un versículo muy poderoso, muy bueno, que nos explica a nosotros cómo el reino funciona. Que tú tengas reputación, buena reputación, no hay problema. No hay problema, Dios no le molesta. Mientras más reputación tú tengas, más quien es glorificado. Él mismo. Él mismo, porque la gente, cuando te ve a ti, si estás haciendo un buen trabajo, van a ver a Dios a través de ti, a través de tu bondad y tu lealtad. Qué importante es la lealtad. Mateo 23, 11 al 12 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que él amó a quien sirven y que el amo a quien sirven es Cristo. Estaba diciendo amo de amar. El amo es el jefe que servimos es Cristo. Entonces, recompensa con una herencia. O sea, Dios quiere recompensar lo que nosotros hacemos. Él no le molesta recompensar, él valora lo que nosotros hacemos y definitivamente él lo va a hacer, pero nuestro trabajo, ¿verdad? Es para el Señor. Entonces aquí te explica que nosotros no estamos haciendo cosas para impresionar a la gente, ni para que la gente nos vea. Nos van a ver en ocasiones, no hay ningún problema, no es que vamos a hacer las cosas escondidas, no es una estrategia para hacer las cosas escondidas, significa que la motivación. Y entonces esta es la parte que es bien interesante del libro Tres Pasiones del Alma, que lo que te quiere decir es, no es lo que estás haciendo, es lo que está ocurriendo en tu corazón cuando ocurre. Es que es lo que está ocurriendo, qué es lo que te está motivando. No estoy haciendo para que la gente me vea, lo estoy haciendo para que me vean a mí, lo estoy haciendo para que me reconozcan a mí, lo estoy haciendo para que para caer bien, o primero es Dios, realmente primero es Dios. Y es una distinción bien pequeña, pero en el reino es importantísima. Y termino con este versículo para hablar de los consejos. Pastor, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan por lo menos como unos 4 minutos. Perfecto. Dice, el más importante entre ustedes, ¿le importa a Jesús que nosotros seamos los más importantes? No. Él dice, ¿quieren coger la clase del más importante? ¿Quieren saber cómo es el más importante aquí? Sí, Jesucristo nos dice cómo. Dice, el más importante entre ustedes debe. Ok, tú quieres hacer esto, tú quieres ser el más importante. Pues esto es lo que debes de hacer. Debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Así que mira si Jesucristo, la importancia es importancia, que Él nos dice, yo les voy a enseñar a ustedes cómo verdaderamente van a ser ustedes importantes. Yo les voy a enseñar a ustedes la verdadera importancia para que ustedes puedan vivir como gente única, como gente que está haciendo la diferencia, como gente que puede impactar a otras personas. La importancia es importancia de nuestro Señor, el Señor Jesucristo quiso explicar el cómo. ¿Cómo? Oye, sirviendo a los demás. así es. Esa es la clave. Así Y olvídate de estarle exaltándote a ti mismo. Humíllate, sé humíllate, sirve a los demás. Aquí no importa a la hora de quién es más. Que eso es un resultado, eso no es un objetivo, es un resultado. Consejo rápido, y ahora sí terminamos. Dice, número 1, enfoque a las personas en el propósito. Es bien interesante, hay una diferencia entre pasión y propósito. Pasión crea mucha pelea cuando hablamos de pasión, porque cuando tú hablas tenemos un presupuesto de $500, entonces cada cual habla de su pasión. No, hermano, vamos a cambiar las cortinas, no, vamos a comprar un sonido nuevo, todo eso es pasión. Cada cual, dependiendo de la pasión que tenga, va a jalar para su lado y eso crea división y crea a veces competencia. Cuando hablamos de propósito, todo el mundo se une en el propósito. Así como líderes, es bien importante que hablemos siempre, enfoquemos a la gente, a nuestro liderazgo, cuál es nuestro propósito. Hay que tener una visión clara, la iglesia debe tener una visión clara, una misión clara.
Aquellos que no saben de esto, el Seminario Teológico definitivamente da una clase espectacular. Así mismo es. Candelaria, acá con Candelaria, trabajando en una organización, cómo uno trabaja la misión y la visión de la organización, tremenda clase. Número 2, halague a las personas por lo que son y por lo que hacen. Bien interesante, porque halagamos a las personas por dos cosas. Si yo fuera solamente a halagar a las personas por lo que hacen, hay personas que a lo mejor no están haciendo algo que sea muy visible. Entonces, pues, los halagos por lo que son. Oye, gracias por tu lealtad. Gracias por siempre estar. Gracias por tu puntualidad. Gracias por tu responsabilidad. En ocasiones, gracias por haber recogido las sillas al final. Oye, gracias por ayudarnos a acomodar las Biblias. Pero entonces es bien importante nosotros poder crear una cultura de halago. Hay personas, hay pastores que a veces dicen, no me gusta halagarlo mucho porque después se creen de más. Se daña. Lo daño. Entonces, pues mira, eso lo combinamos o lo atendemos con la número 3. ¿Cómo nosotros hacemos con esta persona que de momento yo digo, no lo quiero halagar mucho porque después se las cree y después... No, mira, lo que hacemos es que confrontamos. Número 3, confrontamos las motivaciones de la persona. No solo desde el altar, sino desde un discipulado personal. Es bien importante porque el verdadero discipulado es trabajar con la persona por dentro. Jesucristo le decía a los fariseos, oye, ustedes limpian el vaso por fuera y no por dentro. Y ahí es que nosotros tenemos que trabajar con la persona por dentro, tener la confianza de yo poderme sentir, oye, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás sirviendo en esto? ¿Te vi haciendo esto? ¿Qué es lo que a ti te motiva? Quiero estar seguro. Y uno poder confrontar a la persona, oye, y tener la confianza. La segunda, tenga seguridad de su propia importancia y llamado. Miren, si nosotros tenemos inseguridades en nuestra propia importancia y en nuestro llamado, vamos a tener issue porque no vamos a querer halagar a nadie, ¿saben? Porque sí, cualquiera va a ser un reto, cualquiera va a ser una competencia, cualquiera va a ser un riesgo, un peligro para nosotros. Cualquiera se convierte en un peligro. Ese está predicando bonito, ese está hablando bonito. Miren, nosotros levantamos gente que sean mejores que nosotros. Eso sería espectacular. Número 5 y última, hablemos del servicio. Hablemos del servicio y no del título. Hablemos del servicio y hablemos del llamado. Servicio y llamado. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama. Porque Dios es el que pone. Aquí Jesucristo dijo, eso no me toca a mí. Esa posición no me toca a mí, las trabaja el Padre que está en el cielo. Así que eso es todo por hoy. La importancia de la importancia, enfocados en nosotros poder entender de que por un lado tenemos una necesidad de importancia, pero el reino provee una manera de saciarla que sea saludable y que sea correcta para nosotros poder cumplir nuestro propósito para con Dios. Les amamos, oramos de que tengan excelente semana. Gracias, pastor, siempre por la oportunidad de compartir. No, muchachos, nuestro gozo. En la mañana. Nuestro gozo, si la gente que nos está escuchando ha estado desde el principio del programa, tú estás hablando cosas que el pastor Abner también dentro del programa. Le escuché. Estaba conversando, me parece que, si lo digo en palabras bíblicas, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu nos está presentando. Me parece que es extraordinario. Por eso ni quise interrumpirte, sino que estuviera fluyendo, porque me parece que lo que estás presentando es un tema muy, muy importante. Hermano mío, antes de irnos, cuéntame cómo la gente puede conectarse contigo y conectarse con el ministerio del pastor Alex Morales. Sí, nos pueden contactar 787-922-6462, 787-922-6462. Nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar en confianza, estamos para servirle. Y eso es todo. Un abrazo, les amamos mucho. Sabes que te amamos, hermano, que la paz de Dios está contigo, brother. Qué bueno. El pastor Alex Morales, qué tremenda palabra.